y que, gracias, y que nos han acompañado en otros espacios, pero que en el día de hoy han aceptado esta invitación, que es para hablar de cómo incluir, cómo tener en cuenta el enfoque diferencial. Estamos hablando de Eduardo Morales y de Juan David Albarracín. Perdón, aquí yo voy a dejar de compartir porque eh, en este momento el doctor Albarracín es un médico pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Es máster en necesidades, derechos y cooperación al desarrollo en infancia, especialista en derechos de los niños. Actualmente se desempeña como el líder de humanización y buen trato en la clínica infantil con subsidio Alexa, ubicada aquí en silencio. Bogotá y es profesor de pediatría social de la Universidad del Rosario y de la Universidad de los Andes, también en Bogotá. Y como dato curioso, los invitamos a seguirlo en las redes sociales como el pediatra de los derechos y es un amante de la actividad física. Gracias, Juan David, por estar. Y le voy a dar paso primero al doctor Eduardo Morales Blanco. Eduardo es coordinador de Igualdad de Género e Integración Social IGIS de dos de las instituciones de salud de mediana y alta complejidad de Santander. Es entrenador PEP, profilaxis presuposición y CAP del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Certificador de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Ha hecho múltiples estudios complementarios como prevención combinada de VIH, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en sistemas de salud para personas trans, de Profamilia Reino Holanda, conferencista y activista de derechos humanos sexuales y reproductivos de las personas con y sin discapacidad. Tiene alta experiencia en servicios médico-quirúrgicos, pediatría, ginecología, cirugía plástica. Por lo tanto, como ustedes ven, son unas personas increíbles que se han dedicado y han hecho todos los esfuerzos por fortalecer este tema de enfoque diferencial y hacer que la atención sea más equitativa, ¿sí? Sea muchísimo más, nos llegue mucho más a las personas, pero sobre todo encontremos e identifiquemos las causas de la inequidad. Es muy triste ver personas que aceptan como si fuera lo más normal agresiones, maltratos, ¿sí? Durante la atención en salud. Y estamos acostumbrados a ello. Entonces hay que hacerlo visible, hay que hablar de estos temas y por eso los hemos invitado. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, y gracias a todas las personas. Hola, Juan David, qué gusto volverte a ver. Hace unos días estábamos cruzándonos en otro evento también, entonces qué gusto compartir con personas que tienen las mismas, digamos, metas, los mismos procesos, las mismas afinidades y que se da uno cuenta que me gusta también tenerlos a todos, porque el hecho de que esas 80 personas que estén aquí conectadas en este momento, más los que nos estén viendo por fuera, por YouTube y por los otros medios de transmisión, o sea, es muy gratificante porque nos muestra que en todas las partes del mundo, en cualquier ciudad, hay alguien que está preocupado por este tema y como dice Sofía, hay alguien que dijo, no es normal, no está bien normalizar el maltrato, no está bien normalizar esas prácticas que se han perpetuado porque así fue, porque así han sido, porque así supuestamente deben ser. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco más sobre el tema. Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a darle inicio a nuestra actividad. Dame un segundo. ¿Me confirman por favor entonces si se está viendo la presentación? Sí, Eduardo, Sí, la vemos. Eduardo, está Listo, viendo perfecto. perfecto. Bueno, entonces como decía Sofía, pues nosotros tenemos ya un tiempito trabajando con todo el tema de enfoque diferencial, atención humanizada, incluso dentro de los lugares donde trabajo coordino 4 estrategias de humanización y hago parte del equipo de humanización. Justamente las que están enfocadas al tema de orientadas al enfoque diferencial están a mi cargo. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de atención humanizada o atención humanizada centrada en la persona, estamos ya abriendo un campo, estamos explorando una nueva dimensión de todo ese CIAU, de todas esas resoluciones de atención, de todas esas áreas de experiencia al usuario, ¿sí?
Y esta justamente atención centrada en la persona, pues, ¿qué busca? Ofrecer un servicio, una atención eh, fundamentado en respeto, en empatía y en dignidad del ser humano. Pero es que uno siempre cuando pregunta en actividades grupales, ¿qué es la empatía? Pues todo el mundo le dice a uno, no, es que es ponerse en el lugar de la otra persona. Pero más que ponerse en el lugar de otra persona y tener esa definición como tan, no sé, de cajón, de cliché, es reconocer la necesidad que tiene el usuario en ese momento al estar conmigo. Que si llega a mí, como médico, como otros perfiles, enfermeras, terapeutas, es porque necesita de mi saber, necesita de mi conocimiento, pero ese conocimiento no puede ir simplemente así, raso el conocimiento frío, seco, duro, ¿sí? Inerte. Ese conocimiento se tiene que transmitir con calidez, con calidad, con atención, sí, con realmente con comprensión, sabiendo que gracias a lo que yo sé, esa persona se va a sentir mejor. Y el hecho no es de pronto ser soberbios para tratar de demostrar que yo soy quien tiene el poder en ese momento, sino que, gracias a lo que yo sé, puedo ayudar a hacer el bien, ¿sí? El enfoque diferencial, entonces, pues va a complementar esta visión y nos va a decir lo que les decía ahorita. Entonces, reconocer esas características particulares de cada individuo, esas condiciones, esas particularidades que van a estar enlazadas para formar, obviamente, otra cosa que se llama el enfoque interseccional, pero estas características particulares del enfoque diferencial nos van a permitir reconocer y a elaborar también planes de intervención, rutas, mecanismos de atención, programas orientados a estas características. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de niñez, de infancia, de adolescencia, que incluso cuando uno habla de 0 a los 18, hay varios grupos dentro de esos a los que yo tengo que hablar. No es lo mismo hablarle a un niño en primera infancia que a un adolescente o que ya a uno que está dejando de serlo para convertirse en un adulto joven, ¿sí? Entonces, por eso es importante que reconozcamos esas características particulares de todos los individuos. El enfoque diferencial nos ¿Te gusta? permite también articularnos para generar servicios inclusivos. Y voy a hablar aquí de inclusivos, ya ahorita vamos a revisar este tema. Equitativos y centrados en las necesidades de cada individuo. Entonces, ahora les pregunto, y rápidamente quisiera que alguien me dijera, incluir o integrar. ¿Alguna persona que quisiera participar rápidamente me dice incluir, por qué, integrar, por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? ¿Quién me cuenta? Pues mira, yo me arriesgo, ya que nadie lo está Señora, haciendo. Pero yo creo dime, que dime. ambas, ¿sí? Son diferentes. Se debe incluir, ¿sí? A todas las personas que necesitan o que tienen bueno, necesidades diferentes, pero esa inclusión no puede ser sin integración. Entonces yo creo que son Ok, ambas, incluir, pero integrando. listo. Muy bien. Doctor, Partes del principio básico que quiero exponerles, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, de pronto para las personas que dijeron como que "Uy, no, no, yo no digo, esperemos a ver qué dicen". Entonces empezamos. Aquí tenemos papa picada, zanahoria, alberja, sal, huevos, salchicha picada, pollo y mayonesa. Estos son los ingredientes para hacer una ensalada rusa. Aquí ya tengo una ensalada. Hasta el momento no tengo una ensalada, pero yo incluí todo lo que necesito para que se forme una ensalada. Si yo tengo estos elementos ahí sobre la mesa, ahí simplemente los incluí. Yo necesito que cada uno de ellos me suelte su sabor, su textura, sus características organolépticas y todo lo que me puede aportar para finalmente formar una ensalada. Asimismo sucede en la sociedad, en los equipos, en los trabajos, en la vida, ¿sí? El concepto real que nosotros debemos manejar para permitir que todas las personas interactúen, que todas las personas tengan contacto conmigo y yo con los otros y cada uno de nosotros, estos espacios, incluso que estamos nosotros aquí, son espacios de integración. Cada uno aporta su saber, su concepto, su precepto, incluso sus juicios de valor
y todos venimos aquí a, digamos, no tanto a comparar, sino como a analizar otros puntos de vista. Y bueno, sí, de pronto a comparar cómo piensan otros, cómo piensan aquí, cómo piensan allá. ¿Sí? Yo siempre he hablado que lo correcto siempre, 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 para mí siempre ha sido integrar, porque yo necesito que todos aporten para formar una sociedad que le permita a todos participar. ¿Sí? Que reconozca y que permita la representación social y que valide la representación social de todas las personas con las mismas oportunidades en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, finalmente, incluir o integrar, por mi lado les puedo ir diciendo que siempre hablo de integrar. Ahora, la atención humanizada tiene unos elementos importantes. Entonces, hablamos de reconocer y recapitulando sobre los dos temas. Entonces, primero, la atención humanizada centrada en la persona va a reconocer al usuario como un sujeto activo dentro del proceso de salud y la enfermedad. ¿Sí? Va a permitir su participación y nos va a permitir incluso evitar la vulneración de derechos. Y si nosotros nos damos cuenta y adelantándonos un poco al tema del marco legal y al enfoque legal, por ejemplo, ya ahorita tenemos normas como la Resolución 1904 del 2017, que nos habla sobre el tema de salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad. Va a garantizando su autonomía, su independencia y que la toma de decisiones sea dada con un consentimiento realmente informado, ¿sí? Y que se les permita participar, como les digo, en la toma de esas decisiones. Entonces, reconoce al usuario como un sujeto activo en ese proceso de recuperación, por ejemplo, en la escogencia de un método de planificación, en la aceptación o aceptar o no, aceptando o no un procedimiento quirúrgico, la firma de un consentimiento informado, ¿sí? Va a promover la comunicación efectiva con respeto, con empatía y en la toma de decisiones compartida, lo que estábamos hablando. Y ahora, por otro lado, el tema del enfoque diferencial nos va a permitir reconocer la diversidad humana y la desigualdad que puede afectar el acceso en la calidad de la atención, ¿sí? ¿Qué sucede o qué tipo de paciente tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Incluso desde esas barreras administrativas que me van a limitar el proceso de atención, ¿sí? Porque es que muchas veces, y aquí es donde vamos a encontrar un choque, quienes somos asistenciales, en la mayoría, muchas veces chocamos con la parte administrativa porque se generan bloqueos para la atención. Que es que no hay convenio, que es que aquí no se puede, que es que perdimos contrato la semana pasada, que es que eso no está cubierto, que una parte se atiende aquí, pero la otra no, que con tal EPS solamente atiendo ortopedia y cirugía y gineco en otro lado. No sé, sí, fragmentan la atención. Entonces uno quiere, a modo personal, por ejemplo, les cuento, tengo usuarios sordos y aquí en Bucaramanga las dos únicas instituciones que atienden o que tienen el recurso de atención para personas sordas son las dos instituciones en las que yo trabajo, porque casualmente soy yo quien creó esos dos programas. Entonces, cuando alguno de mis usuarios, y yo hago hasta lo imposible para que a mis usuarios no me los saquen del triaje o no me digan, es que aquí no lo podemos atender porque la EPS no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces yo siempre digo, carajo, no hay nadie, no hay, en ningún otro lugar no los pueden atender. O sea, ¿qué hace ese paciente? ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? Si en otra clínica no pueden entender cuál es su motivo de consulta. No entienden, de pronto no se puede elaborar una historia clínica y eso incluso va con elementos como la seguridad del paciente, ¿sí? Elaboración segura de una historia clínica, administración segura de medicamentos. ¿Cómo lo voy a hacer si yo no le entiendo al paciente? ¿Sí? Y de cierta forma, es chévere y uno dice, uy, qué orgullo que yo sea la única persona en la ciudad que haga mi trabajo. Pero después digo, ala, y en las otras clínicas, ¿y qué pasa con los sordos que van a otras clínicas? ¿Sí? Entonces, yo puedo querer brindar una atención humanizada, reconociendo el enfoque diferencial, pero hasta cierto punto hay brechas que no me lo van a permitir. ¿Sí? Y eso es lo que queremos revisar también y lo que queremos ir generando a ustedes como esas incógnitas. Como les decía, pues aquí Colombia es el país de las leyes, hay una norma para cada cosa. La atención humanizada pues está enfocada o está, digamos, construida desde varios elementos como la ley 1751, que es la de participación social en salud, que nos reconoce la salud como un derecho fundamental, la política integral en salud, el modelo integral, la resolución 3280, la política nacional de atención humanizada en salud, el decreto 2340, que está enfocado, por ejemplo, a garantizar la atención en población LGBTIQ+, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia,
la 1618 del 2013, que es la ley de discapacidad, el decreto 1953 del 2014, que habla de pueblos indígenas, y las rutas integrales de atención en salud, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo llevamos a la realidad esa atención que tanto queremos nosotros y que nos tiene hoy aquí reunidos? ¿Sí? ¿Cómo voy yo a decir qué es lo que me falta? Y hablábamos antes de empezar con la doctora Sofía y con la doctora Janet, que estábamos comentando. La idea es que las organizaciones, por más, digamos, acreditación, por más alta calidad, porque es que incluso pasa algo muy curioso, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a medir la calidad en números, muchos, en indicadores, muchos números grandes, miles, cientos de cosas que me habla el indicador, incluso muchos de esos es porque la norma me los pide, si no yo tampoco los haría. Así se basan muchas organizaciones. Pero resulta que la calidad también puede ser humanizada y la calidad también puede recibir indicadores de impacto. La calidad también puede tener y demostrar indicadores de impacto en donde dos, tres, uno, ¿sí? Sea algo que yo diga, soy la única persona, somos la única institución que está haciendo tal cosa. Obviamente la idea es que muchas más lo hagan, y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, calidad no es solamente hablar de normas, decretos y de indicadores y de PAMEC y del mejoramiento. Ah, bueno, el mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo va en todo, va inmerso en todo. Y no me puede dejar por fuera la atención humanizada. Porque se supone que el mejoramiento continuo es para eso, para la atención de los pacientes, que es el propósito de todos nosotros. Entonces, yo no puedo, digamos, soltar y que por un lado se me va el indicador, por un lado está, porque es que el que sabe de calidad no sabe de humanización, porque es que se centran en eso. No, tiene que saber de todo también, tiene que brindar un servicio también, tiene que mirar, si yo no me preocupo por la humanización, no como un número, sino como un impacto, no estoy haciendo mucho tampoco, no estoy haciendo nada para que eso cambie. Ahora, rápidamente. Ustedes dijeron, no, hoy martes apenas nos vamos ¿qué hacemos? Pues hagamos un quiz rapidito. Entonces, por un 5 rápida, diría mi profesora de embriología hace mucho tiempo. ¿En cuál de las siguientes opciones considera que puede atender un parto humanizado? Vamos a ver las opciones. Opción A, o bueno, opción uno. Estamos viendo acá la imagen del centro de salud, parece ser algo rural, vemos como personas indígenas, pues bastante, digamos, básico para la atención. Opción 2 de Johns Hopkins Hospital. Y opción 3 un hospital rural también, tiene su ambulancia, se ve que tiene su enfermera, sus dos profesionales, puede ser el odontólogo y el médico, bueno. ¿Listo? Entonces, ¿quién dice? ¿Quién da? Vamos a ver en el chat, ¿alguien está diciendo algo? Sí, Eduardo, tenemos varios comentarios. Eh, 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 sí, sí. Liliana Ah, Carvajal dice todas, solo deben tener la intención de hacerlo. En todas, dice Diana Patricia. Diana Carolina Trejos también dicen todos. Clara Aguilar dice humanizar no implica tecnología, implica seres humanos. ok. Es que la tecnología es un elemento, es una herramienta que me va a facilitar un propósito, pero ese propósito lo voy a guiar yo con la intención de hacer un bien, ¿sí? Entonces, bueno. No. Uno, dos, tres. ¿Listo? La respuesta es claramente en todas. Y me alegra leer y me alegra que Ángela me cuente también que hay gente que reconoce que la humanización no es cuestión de lujo, la humanización no es cuestión de tecnología exclusivamente, ¿sí? La humanización, o digamos, en este momento que está tan popular la comercialización de los servicios ginecobstétricos para el parto humanizado, y entonces aparece esa muchacha ya recién salida de una peluquería y con sus ondas y su balayage y sus uñas, acostada, eso no puja, sino que suspira, todo sale divino, hermoso.
y ese parto costó 12, 15 millones de pesos mirando hacia los cerros orientales, ¿sí? Entonces nos venden esa idea de que si yo no tengo algo así, entonces no voy a recibir. Entonces, ¿qué me queda para la embarazada estrato cero? ¿Qué me queda para la embarazada habitante de calle? ¿Qué me queda para la embarazada migrante sin seguridad social? O la que apenas logró seguridad social subsidiada. ¿Qué me queda para esa mamita o esa familia de estratos 0, 1? ¿Sí? Que no ha podido de pronto, o que tiene sus servicios también en un primer nivel. Entonces, ellos no van a tener un parto humanizado, no van a tener atención humanizada. ¿Sí? Esa también es la idea que quería dejarles. Decirles que la humanización es experiencia, es calidad de la experiencia. Como esa vivencia, que aunque ese parto haya sido atendido aquí, en este centro de salud, y alguna de estas mamitas indígenas haya venido por ir aquí, le fue tan bien porque las personas que estaban ahí la respetaron, la tuvieron en cuenta, no hubo violencia obstétrica, se respetó el contacto piel a piel, el inicio de la lactancia humana, el trato, ¿sí? Entonces, humanización es experiencia, humanización es calidad en esa atención. ¿Listo? Eso también es lo que quería contarles. El principio de enfoque diferencial, o bueno, el enfoque diferencial está regido por la equidad, que nos va a ayudar a tratar de forma diferente, pero parecida. O sea, identificando, yo puedo decir, los voy a tratar a todos iguales, pero es que yo en sí no puedo tratar a todas las personas iguales porque cada uno va a tener, sí, va a requerir un poquito más o un poquito menos. No a todos les tengo que hablar de la misma forma, no a todos les tengo que explicar de la misma forma, pero tengo que explicar, ¿sí? No sé si me enredé. Lo que quiero decir es, tengo que explicar cómo se toma este medicamento. Pero entonces a la señora de amarillo le tengo que explicar de una forma, a la señora de azul se lo puedo explicar de otra, y a la señora de rosado se lo voy a explicar de otra forma. ¿Qué hice? Explicar el uso del medicamento y la administración de ese medicamento, valiéndome de varios recursos, pero finalmente todos accedieron a la información de una forma adaptada. El reconocimiento, valorar las diferencias culturales, étnicas y de género y sociales, sabiendo entonces por qué tengo que hablarle distinto a cada una, si es que una tiene de pronto alguna discapacidad intelectual, la otra de pronto puede ser una persona de un nivel socioeconómico un poco más bajo y la otra puede ser indígena que apenas habla un poco de español y me va a entender. ¿Sí? Entonces reconozco sus características y a todas les doy la información, acceden en igualdad, pero con un enfoque. Participación. Entonces las voy a involucrar, las voy a involucrar, ¿sí? Que las comunidades y los servicios, las comunidades estén relacionadas con el servicio. Y no recuerdo qué días donde lo estaba hablando. Decía, es que yo no puedo crear un programa, una ruta de atención para población LGBT si yo no conozco la población LGBT, si yo no me he reunido con ellos, si yo no tengo, por ejemplo, eh, saberes, si yo no tengo experiencias, si yo no sé cuáles son las necesidades, ¿sí? ¿Qué quieren de mí? ¿O qué les puedo ofrecer como IPS? Entonces, aquí en este momento, en este punto de participación, hay un elemento muy importante con el que cuentan, yo creo que todas las instituciones que están acá, que estamos acá presentes. ¿Alguien sabe cuál puede ser ese elemento que me va a permitir recoger o incluso casi no se explota, casi no se utiliza para yo reconocer y recoger esas experiencias? A ver si alguien en el chat lo está diciendo. El reconocimiento. Sí, el reconocimiento, pero ese reconocimiento a través de qué elemento. Y se hace, les cuento, por ejemplo, mediante la asociación de usuarios. Las asociaciones de usuarios están siendo muy, digamos, infravaloradas y son un mecanismo que me permite a mí saber a quiénes estoy atendiendo, que me permite saber a quién, o sea, cuántas personas de estas comunidades o quiénes son los que están. Espérame que creo que alguien rayó la pantalla. Bueno, esas asociaciones de usuarios me van a permitir saber a quiénes tengo en mi institución, quiénes vienen acá, qué llegan, qué servicios estoy ofertando, qué necesito yo en materia de calidad en la atención, ¿sí? Por eso, esas convocatorias de las asociaciones de usuarios deben hacerse un poco más integradoras y más extensivas, ¿sí?
mostrar, por ejemplo, que todas las personas, y lo curioso es que sacan una convocatoria y la envían por correo electrónico, la pasan por redes sociales, pero si yo quiero ser integrador, tengo que pegar un cartel, no sé, ir a las mismas IPS donde yo tengo contratos, buscar muchas formas para que la gente pueda participar. La interculturalidad, entonces, integrar los saberes tradicionales, los saberes con la ciencia para un abordaje integral. Yo no puedo desconocer y llegar y decirle a una mamá, y aunque no es digamos, no es una práctica validada, por ejemplo, decirle, uy señora, deje de ponerle, y yo creo que Juan David se habrá enfrentado a eso, deje de ponerle un fajero y deje de sobar a su hijo que no está descuajado, o sea, eso no existe, ¿sí? Deje de ponerle, de curarle la barriguita a su bebé de 3 meses con agua de frijol, que para que no le, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre? Y la señora me va a decir, ay, pero es que eso es una tradición aquí del pueblo. Eso lo hacemos acá en mi familia. No, ¿cómo se le ocurre? Es que yo soy el pediatra, yo soy el que sé, porque yo tengo muchos entrenamientos y tengo 2 especializaciones y yo sé que eso no es así. Entonces, no podemos llegar a menospreciar y a minimizar. Obviamente nosotros queremos preservar y proteger la vida de los usuarios en todos sus grupos etarios, pero yo no puedo arrancar el arraigo que tiene la gente por sus costumbres y por su cultura. ¿Sí? Y decirle, por ejemplo, a una muchacha que va saliendo en su puerperio, de ya le dimos el alta posterior a su parto, que por qué se arropa, que por qué, que el sereno, que eso de la dieta, ¿qué fue? ¿Eso para qué? No, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿Qué bobadas son esas? No, eso hace parte de la tradición, eso hace parte de las diferencias que nosotros estamos reconociendo. ¿Sí? Y en cuanto a la accesibilidad, pues entonces debemos que garantizar, y a mí alguien una vez me dijo, es que usted no puede decir garantizar. Usted no puede garantizar nada porque garantizar es una palabra muy grande. Pero resulta que si yo como institución no le garantizo a mis usuarios y a mis pacientes la atención completa, oportuna, sin barreras, con acceso a la información y al servicio físico, pues entonces no estoy haciendo nada. Porque es que la salud no es a medias. La salud, yo no, o sea, yo no puedo, creo que eso es como el logan de una EPS. La salud debe ser completa, ¿no? Ya me acordé cuál es la palabra. La salud debe ser completa, sí, la salud no puede ser fragmentada. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a hablar de algunos ejemplos de la aplicación práctica de los enfoques diferenciales. Entonces, por ejemplo, si voy a enfocarme o atender poblaciones indígenas, yo tengo que tener en cuenta cómo voy a generar, por ejemplo, las traducciones y el acompañamiento. ¿A qué poblaciones me voy a dirigir? ¿Cuáles son las prácticas de estas poblaciones para los servicios que yo quiero ofrecer? Si yo tengo habilitados servicios materno-perinatales, entonces, ¿cómo voy a validar, por ejemplo, la atención del parto? ¿Cómo voy a validar el tema de los cuidados del recién nacido y el puerperio? La participación de los sabedores ancestrales y el respeto por esas prácticas tradicionales. Si yo voy a trabajar con personas con discapacidad o si sé que dentro de mi población clave pueden llegar personas con discapacidad. Aplicación del diseño universal. Sacarme de la cabeza que una rampa, que un pasamanos, que una batería sanitaria adecuada, que incluso hay normas técnicas colombianas que me dicen cómo debo adecuar un edificio para que sea accesible en las baterías sanitarias, en las oficinas, en las puertas, el mobiliario, ¿sí? Y que eso no es solamente para las personas con discapacidad. Y lo primero que uno le dicen es, pero es que acá no vienen, acá no llegan. Compañeros, el diseño universal es eso, universal para todos, para el adulto mayor, para la embarazada en su último trimestre que no puede movilizarse bien, para ese administrativo que se fracturó una pierna y tiene que usar muletas o va en silla de ruedas, ¿sí? Es para todos, no es solamente para las personas con discapacidad. La implementación del tema de intérprete de lengua de señas, y yo también le comentaba a Sofía y a Yaneda ahorita a Ángela, que por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando las instituciones, cuando estoy de pronto dando conferencias en otros lugares, y hay instituciones que están certificadas como instituciones IAMI. No sé si haya gente fuera de Colombia, acá se entrega una certificación que IAMI significa Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral, es IAMI con doble I. Y esa certificación se entrega con el cumplimiento de una serie de pasos, son 10 pasos. Eh, que lo certifica como una institución que promueve la lactancia y que tiene un montón de prácticas específicas y particulares y es el boom. Y yo siempre les digo, bueno, ¿quiénes de los que están certificados como institución YAMI tienen una ruta específica para el abordaje y la educación en lactancia humana para personas con discapacidad auditiva? ¿Sí?
¿Cómo hacemos para hablarle a esa persona con discapacidad auditiva que está en parto? Por ejemplo, ¿qué rutas tienen para abordar las parentalidades transgénero? ¿Cuál es el protocolo? Y si tengo una persona trans que es sorda, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan amigos de la infancia integral somos si no tenemos en cuenta el enfoque diferencial? ¿Cómo le voy a hablar a una mujer indígena que está en su parto o que está en su puerperio? Y es que tiene que hablar, tengo que venirle ya a hablar yo, porque es que yo soy la enfermera de Yami, entonces yo soy quien tiene que dar la información, no el de la comunidad indígena de ellos, sino yo. ¿Sí? Personas migrantes, atención sin discriminación ni barreras administrativas, todo el tema. Marieta levantó la mano. Ángela, ¿tenemos espacio para, no, no sé, la doctora Sofía, para la intervención? Yo creo que sí, No, podríamos, no, yo ya no, Eduardo. Inclusive ya te estoy diciendo que el tiempo se sí, el acabó. tiempo está Ya Ok, corto. tiene que seguir Juan David. Entonces te pido que ya, te... ya me están jalando con el gancho así. Sí, exactamente. Listo. Población LGBT, el tema del respeto al nombre identitario, identidad de género, servicios de salud con pertinencia y oportunidad, además de espacios seguros. Cuando hablo de espacio seguro, no es que estén vigilantes, no es que me tengan la policía ya para que me cuiden la camilla. No, es que yo pueda llegar a esa IPS, a ese servicio, frente a esa enfermera, frente a esos médicos, y yo no me sienta juzgado, yo me sienta libre y pueda expresarme y no tenga necesidad de mentir para recibir los servicios de salud. Por ejemplo, para evitar los juicios de valor. El rol del talento humano en salud, ser promotores del cambio cultural hacia la integración y el respeto, fomentar la empatía. La compañera que quería hacer la intervención, si desea, por favor escríbala en el chat, si es un comentario o una pregunta, por favor, como para no dejarla en el aire también. Sí, Eduardo, justo le estaba diciendo eso, que ya le hacemos llegar Ah, la ok. respuesta. Sí, Fomentar entonces la empatía y la comunicación efectiva con los usuarios, el tema del respeto y la educación, pero no es solamente hay que ser empáticos, ponernos en el lugar de los otros y repetir como loros que la empatía es ponernos en el lugar de los otros. No, hey, ¿qué vamos a hacer? Hay que crear conciencia, hay que migrar de la sensibilización que me pone a mí tan sensible y me da, ay, es que me da una lástima la gente así, pobre, pobrecita, pobrecita la indígena, qué pecado, a mí eso me parte el alma. Pero ¿qué hago? Sí, o sea, parte activa. Debo generar cultura de cambio, conciencia de cambio, algo debo hacer, ¿sí? Prevenir y denunciar actos de discriminación. Establecer rutas, establecer ahorita los comités de convivencia laboral permiten y ampliaron también su alcance para esto. Tengo que hablar, revisar para mis grupos de interés, estudiantes, usuarios, familias. Incorporar el trato humanizado como parte esencial de la práctica profesional y ser garante de los ajustes razonables. Beneficios, y ya con esto acabamos. Como digo en mariachi, ya con esta me despido. Un beneficio de la implementación de estos dos enfoques, el aumento de la satisfacción del usuario y su familia. Y ya sabemos que la medición de la satisfacción es un punto importante para la calidad, que demuestra la calidad de nuestra atención. Reducción de barreras de acceso y desigualdades, el tema de barreras físicas, administrativas, barreras arquitectónicas, reducción de la morbimortalidad materno-perinatal. Y uno dice, uy, ¿cómo es eso? Porque eso es un tema muy denso. Pues claro, si las mujeres con discapacidad, si las mujeres migrantes, si las mujeres indígenas tienen en mis servicios, en mi institución, un servicio que responde a sus necesidades y que les permite la atención correcta y clara, pues allá van a llegar y allá las voy a poder atender. Cumplimiento de las normas y el fortalecimiento de la imagen institucional. Consolidación de una cultura organizacional basada en el respeto. Mayor acceso, mayor cobertura. Entonces, quienes están preocupados que porque no vienen a vacunarse, que porque a los servicios de consulta externa no llegan, porque casi no ven, sí, compañeros, pues entonces abran su mirada a otros grupos poblacionales que también están en el territorio y sean atractivos e idéense de pronto estrategias, inclusive esto también puede ser comercio. Podemos comercializar esos servicios sin deshumanizarlos, ojo, sin deshumanizarlos. Y claro, pues todos necesitamos que vengan, que participen, que se vacunen, que tengan nuestra consulta, que se pongan nuestro método de planificación, lo que sea que ofertemos, pero podemos hacerlo orientados a esos grupos. Posicionamiento y fortalecimiento de marca. Ah, es que el hospital de Sofía Rincón es espectacular. A mí me parece que es mejor allá. Invirtamos mejor en ese. Hagamos el evento con él, contemos con ellos porque es que ellos sí son humanizados. Ellos tienen estos y estos programas y estas rutas para atender estas poblaciones. Mayor impacto social. Le generamos confianza a la gente y eso genera muchos reconocimientos. Miren, una de las instituciones donde yo trabajo,
En este momento somos la única institución del departamento y la segunda a nivel nacional con el sello de la no discriminación. Y el año pasado recibimos la recertificación con el 100% del cumplimiento del anexo técnico para prevenir toda forma de discriminación, que es el que evalúa el ICONTEC. Entonces, compañeros, compañeras y compañeros, la invitación está abierta. Cualquier cosa en lo que podamos colaborarles, podamos orientarlos, asesorarlos, participar en sus actividades y articular o generar trabajo articulado en red, estamos a su disposición y estaremos atentos siempre para seguir generando espacios de enfoque diferencial basados en atención centrada a la persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat y Eduardo, por ese mismo medio, les va a estar contestando. Juan David. Ahora sí, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Espero que este webinar los esté enriqueciendo de la mejor forma y que de verdad les llene de conocimientos y les llene de información muy valiosa para todas sus instituciones. Ya el doctor me acaba de hacer una muy buena introducción a lo que yo voy a especificar ahorita. Vamos a hacer un pequeño zoom en torno a la atención diferencial de los niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas o más bien con diversidad étnica, cultural y religiosa, porque no es solamente hablar de los niños de comunidades indígenas, sino es hablar desde todo el enfoque étnico, cultural y religioso que envuelve a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y como se dan cuenta, coloqué como subtítulo de esta segunda sección el Sudoku, los derechos de los niños. Yo creo que ya, yo creo que ustedes conocen el juego el Sudoku, un juego donde uno va cuadrando numeritos para que entre filas, columnas y recuadros estén los números del 1 al 9, ¿verdad? Y asimismo se comporta la lectura de los derechos de los niños de comunidades indígenas o con diversidad étnico-religiosa o cultural para la atención en salud y vamos a ver un poco cómo se nos va acoplando toda esta información. Los grupos étnicos son grupos que tienen un origen, una historia y unas características culturales propias, un origen en común que a lo largo del tiempo se mantienen y que ha llevado al desarrollo de prácticas sociales, culturales y económicas que los distinguen del resto de la sociedad. Eso es un grupo étnico. En Colombia tenemos 5 grupos étnicos reconocidos por la Constitución Política de Colombia, los indígenas, los afro, los raizales, palenqueros y gitanos. Son todos los grupos étnicos que tenemos aquí, como insisto, son los reconocidos por nuestra Constitución Política de Colombia y que cada uno de esos, pues como le decía ahorita, tiene un origen en común, tiene una lengua, una cosmovisión, tiene todo de forma digamos, diferente al resto de la sociedad. Ahora bien, otros datos importantes en términos étnicos, tenemos aproximadamente 84 etnias indígenas en Colombia, entonces ya comenzamos a ampliar y ampliar cada vez más estos datos y este contexto general. El 92% de nuestra población en Colombia son católicos, el 8% de otras religiones como cristianos, testigos de Jehová, mormones, budistas, taoístas, musulmanes, judíos o religiones naturales. Y por lo tanto, Colombia es catalogado como uno de los países más pluriculturales que existen en todo el planeta. Entonces, nuestro Sudoku comienza poco a poco a tener unos números y comienza poco a poco a coger forma ya con este contexto general en términos de cómo nos movemos en Colombia en los enfoques diferenciales. Ahora bien, para poder entender cómo es que llegamos a la atención clínica diferencial de los niños de comunidades indígenas, hay que comenzar a entender los marcos judiciales o los marcos legislativos, perdón, desde lo más grande, es decir, de las normas internacionales, hasta lo más particular, es decir, las normas nacionales y algunos decretos puntuales. Entonces, esta dinámica de las normas internacionales es algo mucho más complejo de lo que creemos y existen varias normas. Estas, por ejemplo, nuestra Declaración de los Derechos Humanos y en cada año ustedes van a ver ahí los años de publicación y va a haber un datico importante que más adelante vamos a retomar, que es el año en que fue ratificado por Colombia. Entonces, derechos humanos del 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, ratificado en el 69 por Colombia, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, ratificado en el 69, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 67, ratificada por Colombia en el 81,
nuestra convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer del 80, ratificado por Colombia en el 82, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares del 90, ratificado por Colombia en el 95, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2007, ratificado en el 2011 por Colombia, esa es de las más modernas, y dejo de últimas la corona, porque pues obviamente yo estoy hablando de niños, niñas y adolescentes, y el documento internacional más importante de protección de infancia es nuestra Convención de los Derechos de los Niños del 89, ratificada por Colombia en el 91. Entonces, con esto quiero primero tocar el tema de esta Reconvención de los Derechos de los Niños, que tiene 36 años de historia, o más bien en noviembre de este año cumple 36 años, es la que norma a grandes rasgos a nivel internacional todo lo que es la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el planeta. Y por lo tanto, hablar de los derechos de los niños es hablar de los últimos 36 años de la humanidad. El resto de documentos antes de esa convención, o sea, la mayoría de los que mencioné, no tiene capítulos o si acaso tendrá uno o dos artículos específicos de niños. De resto son documentos pensados desde una mirada adultocéntrica. Desde el 89 para acá comienza a haber una mirada infantocéntrica de las normas y esta convención, por lo tanto, es de las más importantes, o para mí es la más importante que existe de todo lo que les estoy comentando. Todas estas normas, todos esos documentos que les mencioné, tienen 4 puntos en común en términos técnicos diferenciales. Primero, que los seres humanos eh, no pueden ser discriminados por cuestiones técnicas o culturales o religiosas. Segundo, que los seres humanos tenemos libertad de pensamiento, es decir, que tenemos libertad de tener nuestra propia vida cultural, de profesar y practicar nuestras propias religiones y de emplear nuestro propio idioma. Tenemos derecho a ser protegidos desde esta perspectiva étnico-religiosa y cultural, y que las familias tienen derecho a educar a sus hijos y que tienen la libertad de infundir la cultura, la religión, etcétera, a las nuevas generaciones. Son los 4 ejes grandes desde el enfoque internacional. Y si se dieron cuenta, yo hablé que todos los seres humanos tenemos derecho a no discriminación, libertad de pensamiento, protección, educación a través de las familias. Y, aunque ustedes no lo crean, los niños y niñas también son seres humanos. A veces como que los sacamos de la bolsa jurídica y cuando hablamos de derechos humanos también los cubren a ellos. De hecho, los derechos de los niños son derechos humanos aplicados a las personas menores de 18 años. Y quiero hacer 2 menciones especiales a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 del Organismo Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, porque estos 2 documentos, también ratificados por Colombia, hablan específicamente de que las personas de comunidades indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, es decir, a ellos se les debe respetar y ellos deben tener todo el respaldo necesario para poder hacer uso de sus medicinas ancestrales o tradicionales. Segundo, que se les debe mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales, minerales y de interés vital, es decir, que no es solamente el hecho per se del médico ancestral o médico tradicional, el acto médico como tal, sino que además se les debe conservar en todo su entorno necesario para que esta medicina tenga su efectividad pertinente. Y por último, que las personas de comunidades indígenas también tienen derecho al acceso sin discriminación alguna a la medicina occidental, es decir, a nuestros sistemas de salud. En otras palabras, ellos tienen derecho a sus propias medicinas, pero también a nuestra medicina occidental. Entonces, con este contexto internacional, nuestro Sudoku Kibasi cada vez va cogiendo un poquito más de forma, van apareciendo otros numeritos en el campo de juego para poder ir entendiendo cómo se va armando todo este enmarcaje jurídico y legal en pro de la protección étnico-cultural. En tercer lugar, tenemos las normas nacionales. Entonces, en esas normas nacionales voy a hablar obviamente de las enfocadas en infancia. Aquí tenemos como reina nuestra Constitución Política de Colombia, que es nuestra norma de normas. En Colombia no hay nada por encima de la Constitución. Y nuestra Constitución es una Constitución multicultural, ¿sí?
como les decía ahorita, reconoce a los grupos étnicos como sujetos colectivos y sus culturas con sus propias normas, y ahí vemos fotografía de gitanos, personas afro, niños de comunidades indígenas, palenqueros. Entonces ahí tenemos una forma gráfica de todo lo que es reconocido desde la Constitución. Y a mano derecha ustedes pueden ver 4 artículos fundamentales: el artículo 7, que es el que reconoce la diversidad en el país; el artículo 8, que norma la protección de las riquezas culturales; el artículo 13, la no discriminación por aspectos culturales, religiosos o de credo; y el artículo 19, la libertad de culto. Recuerden que nuestro país es un país laico que dejó de estar consagrado al Sagrado Corazón, es decir, que saca el catolicismo de su organización política para permitirle que todas las personas se puedan cobijar bajo la protección jurídica de la Constitución, y por eso es que permite la libertad de culto a través de este artículo 19. Bien, otro aspecto importante nacional es el bloque de constitucionalidad. Entonces, yo les dije hace un ratico, ojo con esos numeritos, esas fechas que les dije de los documentos internacionales ratificados por Colombia. Bueno, lo que significa la ratificación es que se genera una ley interna nuestra en donde decimos, ok, nosotros, el país, el Estado colombiano, nos ratificamos, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, que se hizo a través de la Ley 12 del 91. Entonces, ratificamos esa convención, y en ese momento, cuando se genera esa ley interna ratificando un documento internacional, lo que hace es meter esas normas internacionales al bloque de constitucionalidad, es decir, al grupo de normas que fueron ratificadas por el país, que tiene el mismo poder de la constitución política de nosotros, es decir, está al mismo nivel de la constitución, no por encima, porque nada está por encima, pero sí al mismo nivel. Entonces, todo lo que se ha ratificado por Colombia tiene un poder jurídico muy importante aquí en Colombia. Y por último, una ley que ya acaban de mencionar, que es la Ley 1098/2006, que es nuestro Código de Infancia y Adolescencia, que es nuestro caballito de batalla en términos de protección de infancia aquí en Colombia. Es la ley de infancia que se genera después de haber ratificado la convención en el 91. 15 años después logramos modificar nuestro código al menor que existía antes para generar el Código de Infancia y Adolescencia, en donde los niños pasan de ser objetos de protección, como decía en el Código del Menor, a ser sujetos de derechos. Entonces comienza hasta a cambiar un poco los términos y el diálogo que tenemos en torno a las infancias y las adolescencias. Aquí tenemos 3 artículos importantísimos. El artículo 13, que determina el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. El artículo 39, que especifica que los grupos étnicos, las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo a sus tradiciones y culturas. Entonces, un poco alineado a lo que mencionábamos de ese permiso o esa autorización o ese derecho de las familias a transmitir sus creencias culturales. Y el artículo 32, que los niños y niñas tienen derecho a la asociación y a la reunión también. Bien, entonces nuestro Sudoku que comenzó con ese enfoque cultural grande que tenemos en Colombia y esa diversidad cultural, y nuestro país, que es un país reconocido como país pluricultural, se nutre con las normas internacionales, y ahora con las normas nacionales se va comenzando a llenar, y ese Sudoku comienza a tener un poco más de forma. Bien, nuestro enfoque diferencial, ya aquí voy a pasar un poco rápido porque ya se habló de esto en la primera parte del webinar, pero pues es la primera línea en la protección de derechos. El enfoque diferencial nace, pues un instrumento jurídico que es un principio rector de las políticas públicas, que son la forma en que el gobierno lee una necesidad de la sociedad y le responde a la sociedad frente a esa necesidad puntual. Entonces, el enfoque diferencial es algo que está transversal a todas las políticas públicas. Tenemos 4 enfoques diferenciales grandes en Colombia, que son el enfoque diferencial por ciclos de vida, es decir, por edades, por género, por discapacidad y por el enfoque étnico-cultural. Y bueno, lo que hace el enfoque diferencial es que hace el reconocimiento del respeto e igualdad del ejercicio de los derechos, es decir, que permite que todas las personas tengamos una igualdad de oportunidades. Entonces, nuestro Sudoku, que se va nutriendo así de forma progresiva, ahora se nutre con el enfoque diferencial de las políticas públicas. Y por último, pues viene ya la aplicabilidad de los entornos de salud. Entonces,
aquí es donde comienza realmente lo complejo, ya que estas normas, pues lo difícil es comenzar a hacer esas lecturas y aplicar en la vida real. Y yo les traje un caso de la vida real, una paciente que llega remitida a la institución donde yo trabajo. Yo trabajo en la Clínica Infantil con Subsidio en la ciudad de Bogotá, por un accidente. Hola. Juan David, se le fue el sonido. ¿Perdimos a Juan David? No se escucha. No se escucha. Creo que Juan David perdió internet. ¿Juan David? Mm. Perdón, ¿ahí me escuchan? Ya, empezaste otra vez, sí. Dale. Llegaste de nuevo. Estábamos hablando del caso de la que atendiste en la clínica infantil de Colsubsidio. Se me fue la luz y me quedé sin internet, pero ya, Ya llegaste y vuelve a presentar, a preparar, a poner la presentación. sí, ya. Disculpas que cosas que se salen de mi control. No te preocupes. Perfecto, entonces ya están viendo mi pantalla. Entonces Sí, perfecto. les estaba contando de esta paciente que llegó remitida aquí a la ciudad de Bogotá. Ella tenía en su momento 10 años, de sexo femenino, venía con el papá y ella venía, es natural y procedente del Guaviare, etnia indígena del pueblo Nucac, Macú. Esta imagen que ustedes ven es una imagen de Disney Bermúdez, que es un artista llanero que pinta retratos de los Nucac en costales. Para tener el contexto, este es el mapa, un mapa de Colombia. Espérense si yo logro colocar. Bueno, ustedes ven a mano derecha, abajo a la derecha ven un puntico amarillo. Ahí es el lugar de donde venía Lorena. Lorena pues tiene su accidente ofídico. Los primeros 2 días tiene ayuda por el médico ancestral. Cuando ven que no logran una mejoría clínica, inician el viaje para llegar a buscar ayuda en la medicina occidental. El primer viaje que hacen es por río, del punto inicial de la derecha abajo al segundo punto amarillo a la izquierda. De ahí toman una carretera secundaria hasta llegar al punto amarillo que ven en la mitad del recuadro para luego llegar por fin a San José del Guaviare 5 días después del accidente ofídico inicial. De ahí la niña llega obviamente sin registro civil, llega sin afiliación al sistema de salud, es una niña que nace en territorio, los NUCAC son de las etnias indígenas menos occidentalizadas que tenemos en Colombia, por lo tanto ella ni siquiera tenía nombre. Eh, la mamá decide colocarle un nombre que escuchó y el apellido que registra en el documento es Uwa, que Uwa en Nucac significa niña. A ella le llamaban niña en su comunidad y logran el registro, la afilian a la EPS y logra ser remitida a la ciudad de Bogotá, a nuestra institución. Cuando llega, pues es pasada a cirugía para debridamiento y esta es la imagen, lo siento por las personas sensibles, de la pierna. Una vez es debridada la pierna y se le es retirado todo el tejido necrótico por el accidente ofídico. Aquí los ortopedistas dijeron, nada, hay que amputar. Y no llaman al equipo al cual yo pertenezco porque la mamá rechazaba la amputación de la pierna. Bueno, entonces, ¿qué barreras encontramos aquí? Tenemos una barrera geográfica, es una niña que viene del Guaviare. Bueno, los grupos en Nucac hay representación en Guaviare, Guainía, pues Valle del Cauca y Cauca, pero pues aquí de donde ella viene del Guaviare es el resguardo indígena más grande en Nucac. De hecho, hay una reserva natural indígena en Nucac. Teníamos una barrera idiomática, ellos hablan bien de la familia lingüística Macu-Puinave y de verdad que español no hablaban nada, todo era con señas. Las costumbres, ellos son un pueblo nómada y eso es importantísimo, por eso es que para los NUCAC la discapacidad no se contempla en su cosmovisión, porque ellos tienen que tener todas las capacidades físicas para desplazarse en la selva. Por lo tanto, por eso fue que de una vez ellos dijeron que la pierna no se podía quitar. Ellos no miden la edad, ellos no tienen una fecha en el calendario, solamente son niños, jóvenes, adultos o ancianos. Y ellos tienen la característica de las pinturas que les mostré ahorita en la cara y todos tienen cabello corto como parte de sus costumbres y cosmovisión.
Recursos son a través de la caza y recolección, prácticas sostenibles de la selva. Tienen una cosmovisión donde se divide el mundo en dos mundos, el de arriba donde está el cielo, los árboles ancestrales y los espíritus, y el de abajo donde están los dantas y los venados, que son vistos como animales de energías negativas. Y encontramos muchos prejuicios a nivel social de nosotros hacia ellos. Comentarios denigrantes, rechazos que porque son de comunidades indígenas. Entonces este trabajo comenzó a obtener un modelo, a la conformación de un modelo intercultural en donde ustedes ven ahí logos de las 4 instituciones que hicimos parte de esta. Creo que volvió a tener pérdida de luz. ¿Juan David? Todavía está como en racionamiento. Sí, con estos Ok, aguaceros. la, la trabajadora social que está en la mitad de abajo y arriba a mano izquierda el señor de camisa corta, él es médico guayú y médico occidental, a la que está de saco amarillo es trabajadora social también de comunidad indígena. Y la que me está cogiendo de gancho a mí es la jefe Clarita, que es la jefe de atención al usuario de la clínica, y entre todos conformamos este modelo intercultural de atención. Comenzamos a tener momentos icónicos como esta reunión, donde ustedes ven en el centro de la imagen a la directora científica de la institución, y a su izquierda, de cachucha roja, el médico ancestral Nukak, el abuelo. Luego sigue el antropólogo y el de cachucha gris, el traductor del abuelo. Ahí se alcanza a ver un poquito del ortopedista y al otro lado ven de azul a la pediatra tratante de nuestra paciente. Comenzamos a tener reuniones entre los servicios. Ustedes ven aquí al médico ancestral, al abuelo, en reunión con el grupo de soporte nutricional, ajustando la alimentación de la paciente para poder tener este enfoque real intercultural de atención diferencial. Esta fotografía que me parece de las más bellas porque es esta apertura entre las dos medicinas, esta conversación en las dos medicinas, la medicina occidental y la medicina ancestral, y cómo entre el médico ancestral y el médico occidente comenzamos a hablar y a tomar decisiones en torno a la salud de su pierna, de la pierna de la paciente, el compromiso del equipo de salud las enfermeras muy comprometidas dentro del tratamiento y haciendo caso a lo que el médico ancestral decía. Ellos trajeron del Amazonas esta fruto amazónico, la bataba, que es una palma, ahí está el nombre, palma 1000 pesos, o el nombre científico, y esta bataba es un fruto curativo del Amazonas, lo trajeron a la clínica, se procesó en las cocinas de la clínica, se extrajo la pulpa, se procesó un jugo, y ese jugo era llevado a la paciente, el abuelo rezaba el jugo, y la paciente bebía su jugo durante el momento de atención. Inclusive en contra de vigilancia epidemiológica logramos meter comida propia. Aquí en Bogotá casualmente tenemos una cocina Nucac con una cocinera Nucac. Entonces pues, se les pudo traer su casabe, pescado de río de allá del Amazonas, lo que ellos comen normalmente para que ella pudiera tener una alimentación un poco más acorde a lo que ella venía acostumbrada culturalmente. Inclusive los juguetes, porque claro, esta paciente pues generó mucho revuelo en la clínica y se le llenó de muñecos la habitación, muñecos que no usaba porque no eran sus juguetes. Una pediatra de la clínica le construyó esta pequeña flauta, una ocarina, con las que le hizo en barro esta ocarina y ella era su juguete favorito porque se veía reflejada su cultura en este juguete. Y estos son los resultados. La pierna comenzó a granular, comenzó a mejorar con las intervenciones del abuelo. Esto pues obviamente cayó y cerró muchas bocas en la clínica porque la gente no creía que eso estuviera pasando. Inclusive se logró comenzar a cerrar la pierna. Si ustedes se dan cuenta, se alcanzó a hacer injerto de piel en el dorso del pie. Ahí ustedes ven en el muslo la cicatriz de donde se saca el injerto de piel y se le logró colocar abajo. Pero 2 meses después de iniciar la, el tratamiento con el abuelo y el tratamiento médico entre las dos medicinas, lamentablemente la niña hace una sepsis de origen de tejidos blandos intratable, se pone muy malita, va a la UCI y el abuelo hace un ritual de explicación en donde desde sus ancestros entiende por qué hay que amputar la pierna, autoriza la amputación de la pierna, cambia el interés superior de la niña, es decir, cambia el enfoque de tratamiento y al final la niña es amputada, pero se guardó el enfoque intercultural hasta el último momento. ¿Y eso qué sirvió? Porque claro, ustedes dirán, no, pues si al final pasó lo que el ortopedista dijo al comienzo, tocó amputar. Sí, tocó amputar,
pero el enfoque intercultural fue hasta el último momento y eso permitió que la niña no fuese rechazada por su cultura, por su grupo familiar, por su grupo social, porque pudo retornar a San José del Guaviare, estar con familia en San José del Guaviare, ¿sí? Seguir en contacto con su propia cultura y la familia permitió todo de forma mucho más fácil porque entendió que hubo una comunión entre las dos medicinas. Entonces, miren cómo el Sudoku, que comenzó desde ese enfoque pluricultural, normas nacionales, internacionales, enfoque diferencial, comienza a llenarse y se consolida cuando uno va tomando decisiones en salud enfocadas desde el respeto de la propia cultura. Y eso permite que este modelo cultural permita esto. Está la mamá de nuestra paciente tomando su comida en la mitad de un mundo de occidente, al pie de los médicos, al pie de las terapeutas, tal vez sin necesidad de cruzarse una sola palabra, entendieron que hacemos parte del mismo planeta, que somos todos seres humanos, que estamos en la misma dimensión de comunión entre todos nosotros y que podemos estar así, tomando decisiones en conjunto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan David, excelente. Eh, a mí lo que más me apasiona es tener en cuenta, bueno, ese ejemplo que lo das, creo que es muy ilustrativo, nos sirve muchísimo para entender hasta dónde podemos llegar con el respeto a las personas y que a pesar de que nuestra cultura es totalmente diferente, cómo podemos entender los porqués suceden qué es lo que sucede en una cultura totalmente diferente y qué podemos nosotros llegar a hacer para que los pacientes, de acuerdo a esas necesidades, realmente puedan superar sus problemas de salud y reintegrarse a una comunidad que los está esperando. Entonces, muchas gracias Juan David, muchas gracias Eduardo, súper interesante. Esta conversatorio queda grabado y podrán verlo nuevamente a los que quieran, a los que se lo perdieron, repasarlo, entregárselo a todos los que quieran. Está en YouTube, canal YouTube de la OES. Aquí, como para seguir trabajando y parte de nuestra responsabilidad, y por eso le agradecemos tanto a Juan David y a Eduardo, porque gracias a ellos queremos también apoyar esta comunidad que estamos haciendo para transformar el sector de la salud, entendiendo que la atención central a la persona es mucho más de lo que pensamos. Y estos enfoques que ellos nos entregan hoy, muchas veces no los hemos tenido en cuenta, ni siquiera nos hemos acercado a entender que tenemos que trabajar también para estas personas y tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces ni siquiera tenemos contacto con esta población, ni siquiera sabemos que hay diferentes etnias y ni siquiera podemos entender qué sucedería si llegáramos a, a tener un tipo de pacientes. Pero no quiere decir que ustedes no tengan otro tipo de pacientes que también merecen ser respetados de acuerdo a sus culturas y ser entendidos. Entonces, solamente por unos ejemplos maravillosos que nos permiten transformar el sector de salud, seguirnos preguntando si estamos haciendo todo lo que tenemos que estar haciendo, ¿sí? Y seguir entendiendo que nos hace falta mucho para realmente hacer una atención centrada en la persona como debe ser, real. Los invitamos para cerrar al cuarto webinar que será realizado, Ángela, no recuerdo la fecha, la Creo que semana sí, entrante. jueves 23 a las 4 de la tarde. El link está igualmente, está el QR y el link también está aquí en el chat para que las personas interesadas puedan inscribirse desde ya a este Gracias, webinar. Ángela. Entonces, ahí en el chat, Ángela lo ha estado mandando el enlace. Se pueden escribir por ese medio, jueves 23 a las 4. Y es una excelente historia de tres personas que nos van a acompañar, historias que inspiran, cómo ellos han entendido también lo que Eduardo y Juan David nos han hecho entender desde otro punto de vista y cómo han trabajado para hacer una atención humanizada real en sus organizaciones de salud. Los esperamos también allí. Y por último, esta es la última invitación que Ángela nos ayuda aquí a promover, y es que el 13 de noviembre tenemos un evento muy lindo, gratuito, presencial, aquí en Bogotá, en el CETIC, el Centro de Tecnología e Investigación en Cáncer. Como les digo, es gratuito, pero también estamos promoviendo este concurso de fotografía Retratos de Esperanza. Entonces, inscríbanse, manden sus mejores fotos de cómo uno sí puede apoyar la rehabilitación de un paciente, cómo el cuidado y el amor transforman esas experiencias de los pacientes y de las personas. Entonces, no siendo más,
Aquí nos robamos unos minuticos de su tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y de verdad síganos acompañando porque entre todos podemos fortalecer esa atención centrada en la persona y hacer de la calidad de la atención una realidad. Gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias a todos.